Necesito algo para elevarlo también un poquito. Preferiblemente algo más plano. Eso que siempre se ha utilizado. Ese es el... Voy a empezar a cobrar arriendo. ¿Verdad que le cobre al doctor Palma? No responde. Dice que él contesta al día siguiente. No contesta. ¿No contesta? No. Ah, bueno. A nosotros por lo menos nos contesta. Ahí. Quedó chueco, pero bueno. ¿Sí? ¿Logran ver bien? Bueno, la clase pasada vimos resistencia vascular, ¿cierto? Hoy vamos a ver el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que inyecta el corazón en el volumen. Es el volumen aproximado, el volumen de sangre que inyecta el corazón en un minuto. ¿Listo? Entonces, es un volumen que inyecta esta vez el corazón como una bomba en un tiempo determinado. ¿Y qué es el índice cardíaco? Hay como poquito. Es lo mismo, es el gasto cardíaco, solamente que esta vez lo hacemos sobre la superficie corporal total. Es decir, ya no solamente va a ser el gasto neto volumen, sino que lo vamos a dividir y entonces el índice cardíaco va a ser el cociente de ese gasto cardíaco sobre la superficie corporal total. Esa es la única diferencia, ¿listo? Ahora, espera un momento. Ya sigue a funcionar muchísimo. Vamos a ver. Ahora sí. El gasto cardíaco varía dependiendo del género, dependiendo del tamaño, dependiendo del peso principalmente. Entre más masa corporal tenga una persona, el gasto cardíaco debe ser mayor, ¿vale? Porque la idea del gasto cardíaco, ¿cuál es? Que con ese volumen se logre llevar una irrigación adecuada a toda la superficie corporal o a todos los tejidos, cada uno de los tejidos y órganos, ¿listo? Y es por eso que, por lo menos, en Gayton nos describe que el gasto cardíaco en hombres oscila entre 5 y 5.5, 5.6 litros minuto y en mujeres de 4.5 a 4.9 litros minuto. Es una diferencia no muy grande, pero sí tiene una cierta relevancia, sobre todo cuando vamos a ver la cantidad de volumen que hay, por ejemplo, en caso de pérdidas o los muchachos que van a presentar la clase de shock. Digamos, ahí van a darse cuenta que 400, 500 mililitros de volumen son significativos. ¿Listo? Ahí aquí está lo que les decía. El índice cardíaco es simplemente el gasto cardíaco sobre la superficie corporal. En este caso, recuerden que la superficie corporal total la medimos siempre en metros cuadrados, ¿vale? Hay diferentes fórmulas para que ustedes calculen la superficie corporal total y, digamos, en esta clase no vamos a profundizar en cualquiera de las fórmulas que ustedes van a ver, pero sí deben tener en cuenta que cuando ustedes les pregunten el índice cardíaco es simplemente eso, ¿listo? El gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Ahora, el gasto cardíaco va oscilando a medida que vamos avanzando en la vida. Es decir, cuando tenemos una corta edad, el gasto cardíaco tiende a ser muy pequeño, tanto por el tamaño como por el tamaño corporal, como el tamaño de las cavidades cardíacas. Son pequeñas y por ende el volumen que inyectan en un minuto es un volumen bastante pequeño, ¿vale? Cuando vamos llegando entre la segunda y tercera década de la vida, el gasto cardíaco se empieza a aumentar. Es decir, es el punto donde tenemos un gasto, en este caso un índice cardíaco mayor, pero recordemos que aquí no solamente hablamos del volumen, sino también de la superficie corporal. Por ende, a medida que vamos en crecimiento, nuestro corazón crece de una forma que a veces no es acorde a la estatura. Por ejemplo,
Ustedes de 10 años pueden tener una estatura, por ejemplo, de 1,30 m, 1,35 m, pero el corazón de un niño de 10 años ya tiene unas cavidades cardíacas muy cercanas a lo que sería casi de un adolescente o de un adulto temprano. Por ende va a tener una mejor eyección y a su vez esa eyección a una edad temprana, como por ejemplo en este caso a los 10 años, que tiene un volumen de eyección significativo, cuando lo comparamos o lo dividimos para calcular un índice cardíaco sobre esa superficie corporal que es pequeña, obviamente nos va a dar un cociente mucho mayor, ¿sí? Es por eso que por lo menos cuando nos acercamos, por ejemplo, a una edad de 10 años, 11 años, en donde tienen un corazón que bombea con una mayor fuerza que cuando estaban más pequeñitos, que tiene unas similitudes ya muy cercanas a las características fisiológicas de eyección. Hola chicos, buenas tardes. No sé qué turno tengo la otra semana, si tengo la oportunidad. Sí. ¿Tiene esta variación? Ahora, a medida que vamos envejeciendo, también vamos perdiendo estatura, masa muscular, y eso hace también que, pues digamos, podríamos decir que podría generar otro pequeño aumento en la curva, pero recuerden que a medida que vamos envejeciendo, el corazón también va generando un deterioro y por ende esa fracción de eyección y ese volumen minuto también se va disminuyendo, lo que sí se ve significativamente evidenciado en una gráfica con un descenso. Además de que muchas veces las personas, digamos, en esa pequeña porción que pierden en estatura, la mayoría de las veces la aumentan en masa, en este caso centrípeta, lo que también aumenta por ende la superficie corporal. Y a eso le sumamos que un corazón que ya tiene una menor fracción de eyección, es decir, un volumen minuto menor, va a generar un descenso del índice cardíaco. ¿Listo? Sin embargo, la idea de mantener el índice cardíaco es más como para estudios estadísticos, porque normalmente estudios epidemiológicos, porque normalmente cuando estamos en clínica, el volumen que ustedes más van a medir, en este caso sería gasto cardíaco. ¿Listo? Es el que tiene mayor relevancia clínica. De hecho, si ustedes van a interpretar una guía de práctica clínica, siempre hacen hincapié en el gasto cardíaco o en el volumen sistólico o en la fracción de eyección, ¿sí? Pocas veces hacen, digamos, referencia a un índice cardíaco. En algunos estudios sí lo mencionan, pero la gran mayoría va a tomar es gasto cardíaco. ¿Listo? Y fracción de eyección sí. Pero aunque fracción de eyección es engañosa, ahorita vamos a ver por qué podría ser engañosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué controla el gasto cardíaco? ¿De qué forma se podría aumentar el gasto cardíaco de una persona? Hipertrofiar hasta cierto punto. Porque si está muy hipertrófico se reduce la cavidad interna, lo que reduce el volumen diastólico, lo que a su vez va a terminar generando una disminución del volumen de eyección, no de la fracción de eyección, pero sí del volumen eyectado, y por ende el gasto cardíaco. ¿Qué es lo que más impacta en el gasto cardíaco? Algo que impacta todavía más, la frecuencia cardíaca sí, muy relevante, pero ¿qué impacta más? El retorno venoso. Si nosotros tenemos un retorno venoso muy disminuido, recuerden este mecanismo. Frank Starling nos decía que entre mayor sea la distensión de las fibras del músculo miocárdico, mayor va a ser la fuerza de contracción y por ende más volumen se va a eyectar hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya vimos, también recuerdan esa curvita que teníamos donde estaba la tensión muscular y la fuerza de contracción muscular hasta una longitud, digamos, aproximada, en donde había una mayor eficiencia de esa tensión con respecto a la longitud. Y eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos una cardiopatía hipertrófica o una cardiopatía, en este caso dilatada, en donde el corazón puede dilatarse mucho, pero el corazón con el paso del tiempo va remodelándose, generando remodelación cardíaca, y eso va a terminar
en una reducción de la eyección del volumen total. Listo para tener en cuenta. Pero este mecanismo de Fresnel-Starling nos ayuda a controlar, es decir, si le llega más volumen al corazón, más volumen se va a eyectar. ¿Listo? Hasta ahí esta parte ya la hemos visto en varias clases anteriores. Estiramiento de las fibras del nodo, la mencionó un compañero en la clase pasada. Cuando el nodo sinusal, que son unas fibras musculares pero especializadas que están en la aurícula derecha, se dilatan, van a generar una respuesta, y esa respuesta del nodo sinusal es generar más descargas por minuto, aumentar la frecuencia cardíaca. Eso puede llevar a aumentar el gasto cardíaco entre un 10 y un 15%, significativa, un aumento significativo del gasto cardíaco. Y el mecanismo de reflejo de Bainbridge, ese también lo mencionamos en la clase anterior, que decíamos que era esa dilatación de la aurícula va a generar un estímulo que en este caso va a ser transportado como una aferencia por el nervio vago, que va a ir hasta los centros vasomotores, y a su vez esos centros vasomotores a través de los nervios simpáticos, o en este caso el plexo simpático, va a aumentar también la frecuencia y la fuerza de contracción, lo que va a llevar a que se aumente nuevamente el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, lo cual se traduce en un aumento en el volumen que se eyecta. Recuerden que entre mayor fuerza de contracción tenga el corazón, va a generar un acortamiento mayor de las fibras, y por ende ese volumen que va a quedar al final de la sístole va a ser más pequeño, lo que se traduce en una eyección mayor. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces, estos son los tres mecanismos principales por los cuales nosotros podemos aumentar el gasto cardíaco, y a su vez cuando están afectados también van a ser los principales que van a afectar o van a reducir el gasto cardíaco. Por ejemplo, si reducimos el retorno venoso significativo, ¿qué puede generar una reducción significativa del retorno venoso? Un edema de miembro y echará contra ella. Depende de a qué nivel. La falla cardíaca de por sí, esa sí tiene un sentido, aunque más que falla cardíaca vamos a llamarlo aumento de la presión venosa central. ¿Listo? Que eso va a llevar, y sí tiene una congestión, eso es la congestión venosa. ¿Qué otra cosa? El taponamiento cardíaco. La presión, las presiones que estén fuera del corazón, pero que están dentro de la caja torácica, recuerden que también comprimen el corazón. Hemotoras, neumotoras, derrame pericárdico, en este caso una derrame pericárdico grande que genera un taponamiento cardíaco. Bueno, no diríamos que una hernia diafragmática, pero sí cualquier cosa que pueda aumentar la presión dentro de la caja torácica va a contribuir a que se aumente la presión externa sobre el corazón, y por ende ahorita vamos a ver más adelante cómo eso puede requerir un mayor esfuerzo del sistema venoso para aumentar la presión y poder vencer esa presión y por ende generar llenado. Pero llega el momento donde hay un taponamiento donde la presión es muy grande y no se expanden las cavidades por más de que se aumente la presión del retorno venoso, y por ende no hay llenado de las cavidades derechas. Si no hay llenado de las cavidades derechas, no hay eyección hacia el árbol bronquial. Si no hay eyección hacia, en este caso, hacia la circulación pulmonar, no hay flujo venoso hacia el ventrículo, hacia la aurícula izquierda, no hay hacia el ventrículo izquierdo, y por ende no va a haber fracción de eyección del ventrículo izquierdo, no va a haber una eyección sistémica. ¿Listo? Eso va a tumbar el gasto cardíaco significativamente. Ahora, una aurícula muy dilatada, que ya no tiene, digamos, este mecanismo de estiramiento del nodo sinusal, que puede pasar cuando hay, por ejemplo, una insuficiente, no más que una estenosis. La estenosis genera una hipertrofia, pero la dilatación de la aurícula la genera principalmente una insuficiencia de la válvula, en este caso de la válvula. ¿Cuál válvula sería la del lado derecho? La válvula tricuspidia. Una insuficiencia tricuspidia va a generar un aumento significativo del volumen de la aurícula, lo que va a traducir en una dilatación auricular. Y eso también va a generar muy probablemente un aumento de la presión venosa central, porque va a generar un aumento de la presión de la aurícula derecha, lo que reduce el retorno venoso, como lo vamos a ver más adelante. Y el reflejo de Bainbridge lo vamos a ver, por ejemplo, ya sea que se vea afectado el nervio vago,
o que se va a afectar a la cadena simpática cervical. ¿Listo? Bueno, cervical, torácica, en fin, todos los niveles de la cadena simpática que puedan dar aferencias hacia el corazón, lo cual va a reducir este reflejo y por ende vamos a perder los mecanismos que va a tener el corazón para tratar de compensar. ¿Listos? Ahora, decimos que el gasto cardíaco es la suma del flujo sanguíneo de todos los tejidos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un volumen y sabemos que ese volumen debe ser suficiente para todos los tejidos, eso quiere decir que por ende el retorno que esos tejidos, estamos hablando de un circuito cerrado, ¿sí? Si usted inyecta un cierto volumen, ese volumen debe ser suficiente para llegar a todos los tejidos, pero a su vez tiene que generarse un desplazamiento de ese volumen para permitir el movimiento del anterior, y ese volumen que se desplaza va a retornar. ¿Listo? Por ende, eso es lo que nos dice. Cada uno de los flujos que vemos aquí es como una representación, en este caso va a ser relativa con respecto al volumen total del gasto cardíaco. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que el encéfalo se consume aproximadamente con el 14% del gasto cardíaco, el corazón el 4%, porque pues va a ser solamente la circulación que tienen las coronarias, la circulación esplásmica el 27%, los riñones el 22%, el músculo como tal inactivo el 15%, porque cuando empezamos a hacer actividad, esta es una de las que mayor demanda va a tener, y la piel y otros tejidos el 18%. Entonces, esto, digamos, en un estándar básico en estado basal. Si una persona en estado basal, ustedes en este momento. Ahora, si de pronto por alguna razón ustedes se levantan o hay un sismo en este momento, ustedes tienen que salir rápidamente y evacuar la facultad, parte del gasto cardíaco va a tener que redistribuirse. Es decir, el flujo esplásmico en este momento a ustedes no les va a servir para mayor cosa. Es más, a ustedes se les quitan todas las secreciones corporales y lo que menos de pronto les va a dar sed, pero lo que menos van a querer es salivar, no van a querer ir al baño, no van a nada. Quieren es correr, exacto. Entonces se activa el mecanismo simpático. ¿Qué es lo que sí puede aumentar? El flujo hacia el corazón, porque la demanda cardíaca va a ser mayor. El flujo encefálico también puede aumentar porque ustedes van a entrar en un proceso en donde van a requerir una mayor actividad. El músculo, en este caso el músculo estriado, va a ser significativamente mayor porque ustedes van a entrar en un proceso de actividad física, descender escaleras, subir escaleras, en fin, ir hacia un sitio seguro. Y la piel y otros tejidos, dependiendo del sitio de donde estén, puede o no aumentar la circulación periférica. ¿Listo? Entonces esto va a variar, pero lo que vamos a ver es esto. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que, si el uno aumenta la demanda, cómo se hace para que el volumen que ya, porque si por ejemplo sabemos que el gasto cardíaco en cada inyección, el corazón inyecta entre 60 y 70 mililitros de sangre, y resulta que este primero consumió el 15% de esos 70 y ahora se va a aumentar al 30%. Entonces, ¿de dónde saca el corazón más? Lo que hace es que se redistribuye el flujo, y eso lo van a ver los compañeros que hacen control de la circulación. En la exposición de control de la circulación, control humoral. ¿Qué es lo que sucede? Cuando requiere una mayor demanda un órgano específico, se genera una redistribución, es decir, hay unos mecanismos locales que nos van a explicar los compañeros en ese momento, que van a depender del metabolismo del tejido, que van a depender de los metabolitos residuales o del gasto del consumo energético propiamente de ese tejido, y por ende eso va a generar un proceso de vasodilatación, lo que va a llevar a que el gasto cardíaco se aumente en ese sentido, en que esa parte, esa región, ese tejido va a recibir mayor volumen. Pero hay otras que van a requerir menos volumen porque en ese momento no van a aumentar su tasa metabólica, y por ende se va a generar un proceso de vasoconstricción, o que puede ser mediado no necesariamente por un circuito local, es decir, por el mismo tejido, sino por un circuito neurogénico o neuronal, es decir, un sistema nervioso que va a compensar eso, generando vasoconstricción en algunos lugares específicos que no son necesarios en ese momento, y por ende ese flujo se va a ir o se va a orientar hacia los órganos que son en ese momento necesarios. ¿Listo? Y de esa forma se puede redistribuir. Entonces, en un momento de quietud pueden manejarse estos porcentajes.
En un momento de actividad física puede que se aumente el del corazón, el del encéfalo, se disminuye las plánicas, se disminuye la función hacia los riñones y se aumenta hacia los músculos, entre otras características que pueden ir variando de acuerdo al tejido específico. ¿Listos? Y de tal manera que al final, aunque estemos en una actividad física, la sumatoria de todos los tejidos va a ser el 100% del gasto cardíaco. ¿Listos? Ahora, la resistencia vascular periférica. Ya vimos cómo evaluaban la resistencia. Una resistencia en serie y una resistencia en paralelo. ¿Por qué la resistencia va a afectar el gasto cardíaco? Porque miren que aquí hay, bueno, aquí ahorita vamos a verlo un poquito más adelante, en los límites del gasto. ¿Por qué la resistencia va a afectar el gasto cardíaco? La resistencia vascular periférica. Siempre que ustedes están evaluando un sistema hidrodinámico, cuando ustedes tienen una resistencia periférica mayor, va a aumentar la presión arterial. Por ende, va a ser mayor la resistencia que debe de ser el corazón para poder inyectarse. Eso sería un aumento de la poscarga, ¿sí? Que también podría afectar la precarga, porque recuerden que un aumento en la resistencia vascular podría generar, dependiendo de donde esté la resistencia, una resistencia arterial o si una resistencia venosa, podría afectar la precarga por el retorno venoso. Entonces, eso puede influir también directamente sobre el llenado ventricular y, por ende, sobre el volumen de eyección. Pero en este caso, la resistencia periférica hace un énfasis en la nivel arteriolar. Cuando usted aumenta la resistencia que debe vencer el sistema arterial, vamos a tener una mayor poscarga. Por ende, eso puede limitar. ¿Por qué? Porque vamos a forzar al corazón a generar una eyección en contra de una resistencia mayor a la que habitualmente está adaptada. Y por ende va a terminar reduciendo o generándose un impacto en el volumen que se pueda eyectar. ¿Listo? Ahora, en este caso, cuando vamos a ver aquí los límites cardíacos, vamos a ver que el corazón tiene una capacidad de bombear sin requerir unas adaptaciones específicas, y es donde vemos que a medida que la presión de la aurícula se va aumentando, el corazón tiene esa capacidad de bombear, ¿vale? Pero vamos a ver lo que sería un corazón hipereficaz y un corazón hipoeficaz, es decir, hay factores que me van a llevar a que ese corazón sí o sí deba aumentar la frecuencia cardíaca, lo que me va a llevar a que se aumente el gasto cardíaco con respecto a la presión que se genera en la aurícula derecha, mientras que hay otros factores que me van a llevar a que se reduzca el gasto cardíaco con respecto al aumento o la variación de la presión. Cuando aumenta la variación en la presión de la aurícula derecha, por un principio de Franz Starling nos diría que hay más retorno venoso y por ende más volumen se va a inyectar, ¿cierto? Sería lo esperable, siempre y cuando no se superen unos límites específicos, que es lo que vamos a ver más adelante, que sería la presión de llenado sistémico, presión de llenado circulatoria, que van a ser las que nos van a dar como esa presión que va a marcar la diferencia entre lo que puede ser un flujo venoso normal y lo que podría llegar a generar una éstasis venosa, porque se va a obstruir el flujo venoso. ¿Listo? Aquí tenemos unos ejemplos. Bueno, aquí está la fórmula del gasto cardíaco, que es equivalente a la presión arterial sobre la resistencia periférica total. Entonces es lo que nos indicaba que la resistencia periférica es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Si aumenta la periférica, la resistencia va a disminuir, el gasto cardíaco va a haber una mayor resistencia a vencer. ¿Listo? Ahora, aquí hay unos pequeños ejemplos que pueden aumentar o disminuir el gasto cardíaco. Vamos a ver los más comunes. Por ejemplo, bueno, el beriberi, ¿ustedes saben qué es? Esa deficiencia de vitamina B. Listo. Eso cuando va a ser necesario, los tejidos van a, como no tienen hay ese déficit de vitamina B, lo que tenemos nosotros es que los tejidos no la van a aprovechar adecuadamente, por ende impacta en el metabolismo celular y en el metabolismo tisular como tal, lo que va a generar una vasodilatación. ¿Vale? Y esos mecanismos de vasoconstricción, porque el músculo no va a funcionar adecuadamente, va a generar una caída en la resistencia vascular periférica. Esa caída, ¿qué va a hacer? Que el paciente en todo momento va a tener
una menor resistencia periférica y por ende el corazón va a tener que trabajar mucho más para tener un flujo circulatorio, porque por ende va a haber un volumen, va a tener que bombear más volumen para mantener esa presión arterial y por ende ese llenado capilar. Ahora, otra más, los cortocircuitos, a ver, ¿qué es una fístula arteriovenosa? Cuando se conecta, por ejemplo, cuando la aorta se conecta con la arteria pulmonar. Sí, por ejemplo, antes de nacer, cuando ustedes tienen una comunicación, listo. Ahora que se En hace este- con la que se hace. Esa es la más común. Cuando ustedes tienen un paciente con enfermedad renal crónica, ¿alguien aquí conoce algún paciente que se haga diálisis? Aparte de ninguno, ¿en serio? Cuando los pacientes se hacen diálisis, tienen que estarlos funcionando. Al principio se hacen con un catéter, se les pone un catéter en el cuello o en la subclavia y por ahí se dializan. Pero como esos son pacientes crónicos que van a durar muchos años, esos catéteres no pueden durar más de un mes, máximo 2 meses los temporales, y los permanentes sí pueden durar más tiempo, pero no es lo ideal. El permanente realmente tiene mucho más riesgo de infecciones, más riesgo de obstrucciones del sistema venoso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca dilatar un vaso para que sea más fácil de funcionar, pero también necesitamos que ese vaso tenga un gran aporte de volumen. Las arterias son pequeñas, con paredes gruesas, aportan mucho volumen, pero funcionar la arteria es muy dolorosa, además de que si yo de estar funcionando una arteria genero un trombo, ese trombo va a ir hacia distal. Puede ir hacia arriba si la funcionar en este lado, pero digamos que no vamos a funcionar en extremidades, entonces voy a ocasionar isquemias en los dedos, inclusive pérdidas, amputaciones en la mano. Entonces no sirve, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito funcionar entonces? ¿Qué es lo que funcionan ustedes cuando necesitan sacar sangre? Una vena. Pero pasa una desventaja con las venas. Las venas tienen poco retorno, poco flujo. Entonces, si usted funciona una vena, ¿ustedes han visto cómo sale la sangre cuando funciona una arteria y cómo sale la sangre cuando funciona una vena? Cuando usted funciona una arteria, la sangre sale pulsando, con velocidad, una mayor presión. Cuando usted funciona una vena, sale lentamente y con un chorrito que es muy poco, un flujo laminar. Ahí usted lo va a ver, se logran ver la capita de flujo laminar avanzando sobre el vaso. Es más, cuando ustedes ven que se retorna, uno que está hospitalizado y se retorna el flujo sanguíneo de la vena por el equipo, ustedes ven que sube muy lentamente. Entonces necesitamos uno que tenga las características de una vena, pero con mayor presión. ¿Qué hacen? Comunican una arteria con una vena y eso se llama fístula. Una fístula puede ser entre dos vasos, una fístula puede ser cualquier cosa que comunique una cavidad con otra o con la parte externa. Por eso existen fístulas arteriovenosas, por eso existen fístulas enterocutáneas, por eso existen fístulas cistovaginales, por eso existen fístulas pleurales o broncoesofágicas. Son cavidades diferentes que no deberían estar comunicadas directamente, entonces en ese caso se comunica. Se comunica una arteria con una vena. ¿Qué pasa en ese momento? Mayor flujo va a pasar porque el flujo de esa arteria no va a tener que ir hasta los capilares, en esas resistencias en serie que van disminuyendo la presión continuamente, sino que va a ser un paso alterno. Es decir, vamos a generar una resistencia en la otra resistencia que no era en serie, en paralelo. Vamos a hacer una resistencia en paralelo y vimos que la fórmula de resistencia en paralelo era igual que la conductancia, y por ende esa resistencia en paralelo que hacemos lo que va a hacer es una caída en la resistencia sistémica, porque ese flujo va a irse por ese lado, porque no va a tener que pasar por toda la resistencia en serie hasta llegar a un vaso muy chiquitico y luego volver a aumentar los vasos desde los capilares, vénulas, venas. O sea, no tiene ese descenso de arterias, arteriolas, capilares arteriales, capilares venosos, vénulas, arterias, sino que hace de arteria a vena directamente, y esa comunicación es más grande. Por ende, esos pacientes van a tener un flujo mayor de la arteria directamente a la vena, y por eso se le empiezan a dilatar los tractos venosos y se generan unas protuberancias vasculares que ustedes les van a ver en los brazos a los pacientes con fístulas arteriovenosas.
Y esos se llaman pseudoaneurismas, son dilataciones vasculares que se hacen por la punción constante, porque ellos los funcionan 3 veces por semana y duran 4 horas conectados a esa máquina. Habitualmente hay pacientes que duran 3, otros duran un poquito más, todo depende de la modalidad terapéutica que tenga la diálisis, pero esa es la causa por la que es necesario. Entonces, una fístula arteriovenosa vence esa resistencia porque genera una resistencia en paralelo. Esa resistencia por ahí se va el flujo. Entonces, si tenemos comunicaciones arteriovenosas, ¿qué vamos a hacer? La resistencia periférica se va a caer, lo que traduce en que para mantener la tensión arterial y llevar la sangre hacia la periferia, ¿qué hay que hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. Y cuando se aumenta la frecuencia cardíaca y el volumen, aumentamos el gasto cardíaco. La anemia. Ya dijimos que la anemia afecta el coeficiente de viscosidad de la sangre y por ende, cuando la sangre se hace menos viscosa, es decir, más fluida, más líquida, se le cae la resistencia. ¿Por qué? Porque puede pasar más fácilmente por un pitillo, por ejemplo. Ustedes tienen un pequeño pitillo, no es lo mismo cuando ustedes succionan Coca-Cola a través del pitillo a cuando succionan avena, ¿cierto? ¿Cuánta fuerza hacen ustedes succionando avena por un pitillo? Ahora hagan de cuenta algo más espeso, una compota. Eso es muy espeso, eso no sube fácilmente. Mientras que la Coca-Cola, que es muy fluida rápidamente, entonces una anemia va a generar que las resistencias periféricas sean menores y por ende el gasto cardíaco mayor. Ahora vámonos al otro lado. La hipertensión, bueno, es que la hipertensión está ahí como que ni quita ni pone, eso no mucho. Vamos a ponernos acá un choque, un infarto y un shock cardiogénico. El corazón se infartó. Si una vez nos fuimos por la coronaria derecha, descendente posterior, se isquemizó esa parte. Septum, cara posterior y cara inferior del ventrículo izquierdo variaron. En ese momento, el ventrículo va a generar un aumento probablemente de la frecuencia, pero va a generar una cosa que es muy característica, son hipoquinesias e inclusive algunas veces van a haber pseudoaneurismas también, es decir, dilataciones de la pared del ventrículo que no se van a contraer y se va a ver como cuando ustedes jugaban fútbol y estaban niños y se le hacía ese huevito al balón, eso mismo. Se le va a ver al corazón inclusive. Hay un síndrome muy característico de los eventos coronarios, bueno, que no necesariamente es de un evento coronario, pero que sí genera eso y se llama síndrome de Takotsubo, que es el de la bolsita de Takotsubo de los pescadores japoneses que pescan en estas bolsitas específicas y que cargaban las redes. Esa bolsa específica que tiene, digamos, pareciera como esos que muestran las caricaturas que usan para tomar agua, que tienen como 2 bolitas. Esa es una bolsa de Takotsubo. Cuando ustedes lo busquen, búsquenla en la imagen para que la tengan en mente. Cuando una parte del corazón no se contrae adecuadamente, bien sea, aunque el síndrome de Takotsubo tiene la característica que no es dentro del infarto, es decir, que no está infartado, pero ese corazón, por una emoción intensa, generó una miocardiopatía. Y esa miocardiopatía hace como si el corazón, una parte del corazón no se moviera, y por eso se le llama síndrome del corazón roto. Y a la vez la romantizaron, una emoción muy intensa generó una lesión miocárdica y por eso la llaman así, síndrome del corazón roto. Era el síndrome de Takotsubo. ¿Listo? Entonces, un shock cardiogénico, porque una parte del corazón no se contrae, evidentemente va a hacer que la fracción de eyección sea más chiquita. Y si es más chiquita la fracción de eyección y el volumen sistólico, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Se cae. Ahora, el infarto, bueno, ya lo hablamos. Las valvulopatías, una insuficiencia mitral. Nosotros, cuando tenemos una eyección del ventrículo izquierdo y la sangre debe salir ¿por dónde? La del ventrículo izquierdo. Por la válvula aórtica, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Pero si resulta que se me empieza a retornar sangre por la válvula mitral, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la ventrícula izquierda. Entonces, si de esos 70 mililitros que iba a inyectar por la aorta tengo una fuga pequeña, ya no voy a inyectar esos 70 mililitros. Por ende, de pronto voy a inyectar 40, 50, así sea pequeña el volumen que se regurgite hacia la aurícula,
es una regurgitación que no estaba antes. Por ende, el volumen neto de la eyección va a disminuir. Si el volumen sistólico se disminuye el gasto cardíaco. Entonces, esas son, obviamente las otras que han sangrado por un choque leve, una herida porque van en las ferias de Chinacota. ¿Fueron a las ferias de Chinacota? ¿No? Bueno, menos mal. Es que se quedan juiciosos de estudiar. Uy, sí, claro. Ajá, cuente. Ahora no para el silvestre. Imagínense. Ah, bueno, no le dan claro presupuesto. Que estaba más inconsciente de Silvestre. Listo. Entonces, tengan en cuenta, no se vayan a meter detrás de la piscina olímpica por allá después de las 2 de la mañana porque pueden terminar con un choque leve o inclusive masivo secundario a una caricia por un artefacto cortopulsante de alguno de los fluidos que ronda constantemente en el estadio. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con eso porque eso también genera una pérdida de volemia que se traduce en menor retorno venoso, que a su vez sabemos que eso es menos llenado ventricular, que se traduce en una disminución del gasto cardíaco. ¿Listos? Y esto lo que tenemos son unos controles que tenemos cuando tenemos flujo. Un factor que se aumenta o se disminuya y que a su vez hayan factores nerviosos que aumenten el tono simpático o parasimpático que no van a contribuir a que el corazón pueda responder más o menos de acuerdo a la necesidad que genere cada uno de estos, digamos, factores externos que están exigiéndole el corazón. Y va a constituir lo que sería un corazón hipereficaz o un corazón hipoeficaz, es decir, un corazón que no logra bombear todo el gasto necesario o que al contrario bombea un gasto cardíaco por encima del fisiológico. Ahora aquí tenemos el control de gasto. El control de gasto normalmente nosotros lo vamos a ver por dos mecanismos. Sistema nervioso, bueno, ya lo mencionamos, se lo imaginarán. Sistema simpático y parasimpático. Gayton, en la mayoría de los capítulos, por un ejemplo, había como una crueldad animal entre los estudios que hacían en aquellas épocas, porque todos los ejercicios, todos los ejemplos que ustedes ven siempre son en perritos. Entonces siempre ponen el perrito al que le cortaron el sistema simpático, el perrito al que le hicieron corte del sistema parasimpático, el perrito al que le pusieron X medicamento. Entonces en esta gráfica lo que les está mostrando es simplemente lo que pasa con un corazón cuando aumentamos el gasto cardíaco, pero, o sea, hay una mayor demanda de gasto cardíaco, pero a su vez tenemos un control autónomo, en este caso el sistema autónomo simpático-parasimpático, o cuando le cortamos el sistema autónomo. En este caso lo que están haciendo es el dinitrofenol, que sería un medicamento que lo vamos a usar para desacoplar, en este caso, la cadena de protones de la mitocondria, lo que va a aumentar, digamos, la demanda metabólica celular. Esto era algo que antes, hace mucho tiempo, lo usaban para perder peso. ¿Por qué? Porque la persona empezaba a aumentar la demanda, o sea, era como si empezaran a tomar levotiroxina, que estimula la hormona tiroidea y aumenta el metabolismo basal. Bueno, esto pero sin generar el efecto de la levotiroxina, sino que aumenta el consumo de energía basal celular. Entonces lo que hicieron acá es que cuando se aumenta el consumo basal, por ende va a haber una mayor demanda al flujo arterial, que dijimos es el mecanismo de vasodilatación hacia los tejidos. Cuando tenemos un sistema nervioso que está funcionante, un sistema autónomo, vamos a tener un flujo simpático que va a poder compensar aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la resistencia vascular, en este caso la vasoconstricción, para mantener la tensión arterial. Pero si le quitamos eso, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que nosotros, en este caso, por ejemplo, la presión arterial va a empezar a caer y en este momento el gasto cardíaco, por más de que se aumente la demanda, no va a aumentar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener los mecanismos neurológicos compensadores que me van a llevar a que se pueda aumentar o generar ese estímulo sobre el corazón o generar ese estímulo sobre la vasculatura periférica para llevar a que se compense la presión arterial y se compense el gasto cardíaco necesario. Entonces va a llevar a que primero no se va a aumentar el gasto cardíaco, lo que se traduce en que la presión arterial va a caer, porque si nosotros con esto aumentamos la demanda
lo que se va a generar es una vasodilatación periférica. Esa vasodilatación va a llevar a que se reduzca la resistencia vascular periférica, por ende va a haber más flujo entre el sistema arterial hacia el venoso, lo que hace que si no tengo algo que compense ese flujo aumentado, la tensión arterial se va a disminuir. ¿Listos? Y aquí lo que tenemos es otro efecto, ya no solo el nervioso. Aquí tenemos lo que decíamos hace un momento sobre las presiones extrínsecas del corazón, pero que están dentro de la caja torácica. Entonces, aquí lo que me están diciendo es, si al corazón le aumentamos la presión externa, que se traduzca en un aumento en la presión de la aurícula derecha, la presión que debe vencer el sistema venoso para generar el retorno a la aurícula derecha va a ser mayor. Entonces, si la aurícula derecha tiene una presión intracavitaria mayor, el retorno venoso la debe vencer para llenar la aurícula. Si no la logra vencer, ¿qué va a pasar? Se va a acumular todo. Entonces va a haber congestión venosa. Aquí la gráfica, lo único que nos está mostrando, digamos, relevante en este caso es que a medida que le aumentamos la presión en la aurícula derecha, va a generar un impacto sobre el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la presión que va a tener que vencer el llenado venoso, el retorno venoso, va a ser mayor, lo que a su vez va a ir generando un menor llenado ventricular y a su vez un menor gasto cardíaco. Y por aquí aparece una cosa que se llama taponamiento, que lo impusimos hace un ratito como ejemplo. ¿Por qué? Porque llega el momento en donde, a pesar de que aumente el retorno venoso, la presión que se encuentra externa al corazón, ejerciéndose sobre el corazón, es tal que un pequeño volumen de retorno aumenta mucho la presión dentro de la aurícula y por ende la presión auricular se aumenta mucho, lo que hace difícil que le llegue más sangre, sino que al contrario, podría verse que la sangre que está dentro de la aurícula empieza a tratar de retornarse y a generar congestión o éstasis venosa. ¿Listo? Eso es lo que nos demuestra esta gráfica y es lo que genera los cambios de presión de la caja torácica. Ahorita pues digamos a veces no les queda como tan fácil comprenderlo ahorita. Cuando veamos sistema respiratorio, lo que es la mecánica ventilatoria, vamos a ver lo que son las presiones pleurales, alveolares y transpulmonares. Y ahí nos vamos a comprender un poquito más porque aquí hacemos referencia siempre a la presión intrapleural, es decir, la presión que hay afuera del pulmón, en la pleura, que es directamente la que hay en la caja torácica. ¿Listo? Tenemos otras presiones en la caja torácica que van a ser las presiones alveolares, que son las que hay dentro de cada uno de los alvéolos, y la transpulmonar, que es la que nos va a dar finalmente la elastancia y lo que sería la capacidad de ese pulmón de llenarse o disminuirse de acuerdo a la diferencia que hay entre la alveolar y la pleural. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes temas. ¿Listo? Ahorita digamos que la presión que hay fuera del pulmón, que es la pleural, va a impactar directamente en la presión que se ejerce sobre las cámaras del corazón. ¿Listo? Entonces, si hay una mayor presión por fuera, más va a presionar el corazón y por ende puede aumentar la presión dentro de las cámaras, lo cual hace que la resistencia que tenga que vencer el retorno venoso sea mayor. Entonces, entre mayor sea la presión dentro de la aurícula, menos retorno venoso va a haber. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí, este es el poquito más adelante. Aquí tenemos unas gráficas que nos van a mostrar el retorno venoso, que pueden dar por la presión dentro de la aurícula derecha, por en este caso el grado de llenado de la circulación sistémica y la resistencia al flujo sanguíneo. Aquí vamos a conocer dos términos. Uno sería la presión de llenado circulatorio y la presión de llenado sistémico. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre presión de llenado circulatorio y presión de llenado sistémico? Antes de avanzar con esto, para que ustedes, porque si ustedes lo miran, prácticamente en todos lados está pils. Entonces, para que tengamos casi. La presión de llenado circulatorio, hagan de cuenta un paciente que entra en parada cardíaca. Ese es el ejemplo más sencillo que les pone Gay. Un paciente, cuando detenemos el corazón súbitamente,
La presión de llenado circulatoria es la presión que hay en todo el sistema en ese momento. Sabemos que existe una presión sistólica y una presión diastólica, pero que eso depende del movimiento de sangre que genera el corazón durante la sístole y la diástole. Ahora, si yo le genero a ese corazón una parada súbita, ustedes recuerden que cuando hay una parada ni se llena ni tampoco se vacía. Entonces, en ese momento donde se detiene súbitamente durante un pequeño lapso de tiempo, todo el sistema va a tender a igualarse. Porque recuerden que si no hay flujo, todas las presiones se equilibran. Esa es la presión de llenado circulatorio. Ahora, la presión de llenado sistémica es no sumando la presión del pulmón, por eso es sistémica. Circulatorio, incluyendo las presiones que hayan dentro del sistema pulmonar. Circulatorio es esa. Sistémico, solo el sistema arterial y venoso sistémico, es decir, lo que depende del ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo izquierdo, válvula aórtica, hasta el ventrículo derecho, entrada de la vena cava superior e inferior. Si clampeamos esta parte, creo que hay alguien, necesitan algo los muchachos. No. Bueno, continuamos. Si nosotros hiciéramos un clampeo de esos grandes vasos, vamos a tener la presión de llenado sistémico. Si nosotros generamos una parada cardíaca, pero no quitamos ni el corazón ni los pulmones, vamos a tener la presión de llenado circulatorio. Puede haber una pequeña diferencia, sí, porque obviamente el sistema circulatorio pulmonar maneja presiones más bajas, lo cual hace que cuando se distribuya todo el flujo sanguíneo puede ser un poquitico más baja. Pero también pasa que en la circulación pulmonar tiene apenas una décima parte del volumen total de la circulación sistémica y las presiones son ínfimamente pequeñas. También estamos hablando de que decíamos que era más o menos 10 a 14 veces. ¿Se acuerdan cuando hicimos la comparación de la gráfica del ciclo cardíaco? Que eran presiones mucho más pequeñas. En ese caso, si nosotros las sumamos juntas, Gator dice que la diferencia son tan pequeñas que a veces no vale la pena decir que hay una diferencia significativa entre la presión de llenado circulatorio y la presión de llenado sistémico. Por eso estas gráficas usan la presión de llenado sistémico. ¿Listo? Pero deben tener en cuenta que están las dos, porque no falta que alguien les pregunte por allá en algún momento y pues pasa. Ahora, este es el llave llenado y la presión de la aurícula derecha y ahora la resistencia al flujo. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento en la presión de la aurícula derecha, ¿cuál es la importancia de ese aumento de la presión? Que cuando nosotros generamos la parada en el corazón, sabemos que la presión de llenado circulatorio sistémico va a ser de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, es decir, ya después de que el corazón hace la sístole, una vez se pasa la presión ya que se vence después de los capilares hacia las vénulas, esa es la presión que va a haber y va a tener de llenado distal. Si hay una presión en la aurícula mayor a estos 7 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? Va a costarle más. Es decir, eso es lo que nos muestra esta gráfica. Esta gráfica lo que nos está mostrando es, y esta también, que entre mayor sea la presión dentro de la aurícula derecha, ¿qué pasa con el retorno venoso? Se va disminuyendo. Obviamente, si aumentamos la presión, en este caso, de llenado sistémico, vamos a poder generar una perfusión a pesar de que haya una presión en la aurícula derecha mayor. Pero a medida, lo que sí vamos a ver es que a medida que vamos aumentando la presión de la aurícula, mayor debe ser la presión de llenado sistémico y por ende menos volumen va a ir. ¿Por qué? Porque va generándose un aumento retrógrado de las presiones, de tal manera que cuando vamos al sistema arterial, las presiones van a ser significativas. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta: la complianza del sistema vascular venoso almacena gran cantidad de volumen. Por ende es que a veces estos aumentos en la aurícula derecha no necesariamente llevan a que haya una hipoperfusión, no siempre, pero va a llegar el momento en donde se va a ir acumulando hasta que finalmente va a terminar generando un impacto en la perfusión. ¿Por qué? Porque va a generar un retorno venoso menor. Este retorno venoso menor se traduce en un menor llenado ventricular
menor volumen sistólico, menor gasto cardíaco. ¿Listo? Eso prácticamente todas las gráficas lo que nos están documentando en este caso es el impacto que tiene la resistencia, en este caso al flujo, que puede ser la resistencia arterial o la resistencia venosa, porque podemos tener resistencias venosas por efectos de constricción venosa, o la resistencia que tiene en la presión de la aurícula derecha, y por ende van a impactar en el llenado circulatorio. ¿Por qué? Porque si hay una mayor resistencia venosa o hay una mayor presión en la aurícula derecha, la presión de llenado fisiológica va a ser menor y por ende va a tener o no va a avanzar normalmente, sino que la sangre va a tender a regurgitarse, a regresarse, y eso es lo que nosotros conocemos como una éstasis venosa o una sobrecarga de volumen. ¿Listo? Y es esa regurgitación. ¿Por qué? Porque el flujo venoso no va avanzando como debería avanzar, porque el flujo venoso normalmente prácticamente la presión a la salida de las cavas debe ser un máximo de 2 milímetros de mercurio, inclusive de 0, porque eso es en caída libre. Pero si ahí tenemos presiones positivas, es decir, si ahí tenemos de 4, 6, 8 o mayores, eso hace que el flujo venoso se detenga y va a tender a regresarse, a generar un flujo retrógrado que va a aumentar la congestión venosa, y aunque el sistema venoso tolera un gran volumen, va a llevar el momento en donde ese flujo que deja de llegar al ventrículo va a impactar directamente sobre el gasto cardíaco. Y eso es lo que finalmente, digamos, obviamente aquí Gaeton trata de desglosarlo un poquito más, pero en pocas palabras o resumiéndolo, eso es lo que nos va a terminar resultando cuando se va a impactar el retorno venoso con el aumento de las presiones intraauriculares, sobre todo en la aurícula derecha. ¿Listo? Y eso estaba por esta formulita, que es el retorno venoso es igual a la presión de llenado sistémico menos la presión de la aurícula derecha sobre la resistencia al retorno venoso. Y ahí es donde vemos que el retorno venoso es inversamente proporcional a la resistencia, obviamente directamente proporcional a la presión de llenado sistémico, pero también va a ser inversamente proporcional a la presión de la aurícula derecha. ¿Listos? ¿Sí? ¿Vieron los factores? Digamos la importancia que tienen la presión de llenado sistémico, la resistencia venosa o la resistencia al retorno venoso y la... ¿Ya esa cosa? Sí, porque la otra simplemente es la sumatoria de esas. Entonces, esa es la importancia que tiene que no se genere un aumento en el retorno venoso o que no se genere un aumento secundario a una congestión venosa, porque por algún factor externo, ya sea porque le pusimos mucho volumen a un paciente o ya sea porque ese paciente tiene un ventrículo derecho que no está adecuadamente funcional porque tuvo una enfermedad ya, es un paciente de 90 años, porque ya tiene una patología degenerativa, porque tiene una enfermedad miocárdica secundaria a una enfermedad coronaria, o porque tiene una valvulopatía o algo que está generando que ese corazón derecho no bombea adecuadamente. Entonces a esos pacientes no se les puede poner un montón de volumen. ¿Listo? Eso también explica el por qué nosotros usamos el sistema venoso para aportar volumen. Si nosotros tenemos, y creo que esa Gaeton tiene, no la metí, Gaeton tiene una gráfica que ustedes van a ver que son 3 colores que van así hacia arriba en ese capítulo. Se me olvidó colocarlo. Esa gráfica lo que nos va a mostrar es el impacto que tiene el volumen sobre el, digamos, sobre el gasto cardíaco y sobre las resistencias periféricas, y cuando hay o no un sistema simpático o parasimpático funcional. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y ven que ese paciente tiene un pequeño volumen o un volumen bajito, ¿cuál es la forma de compensar? Si ustedes lo van a compensar, necesitan poner líquido, idealmente. Ese líquido, ¿por qué no se le pone el sistema arterial? Porque no va a llegar a la... Porque el sistema arterial no tiene una elasticidad o una confianza que le permita resistir volumen, sino que un pequeño aumento en el volumen sistólico, en este caso arterial, va a llevar a un aumento significativo de la presión arterial.
Mientras que el sistema venoso usted le puede poner mayor volumen y a su vez tolerarlo más porque tiene una mayor confianza. Es decir, por cada milímetro de mercurio que se le aumente la presión venosa, tiene una mayor capacidad de tolerar volumen. Y eso lo tiene el capítulo, de hecho creo que ustedes también lo hablan de eso, si no estoy mal, cuando aumentamos y es como esa tolerancia que tiene el sistema venoso. Entonces, gracias a esa tolerancia que tiene el sistema venoso, podemos aportarle más volumen e impactar menos en la presión del sistema venoso. Es decir, antes de que haya una variación, cuando tenemos dos paralelos, si le sumamos 100 mililitros al sistema arterial, esos 100 mililitros que le sumemos al sistema arterial pueden aumentar muchísimo la presión arterial. Pero si le sumamos 100 mililitros al sistema venoso, puede que apenas suban 1 o menos de 1 milímetro de mercurio en cuanto a la presión venosa, ¿sí? Lo que nos dice que hay una mayor tolerancia, una mayor confianza de ese volumen del sistema venoso sobre el sistema arterial. Es por eso que el sistema venoso es el reservorio de volumen. Cuando usted necesita volumen por X o Y motivo, porque de pronto está deshidratado, porque le dieron la caricia de la que estábamos hablando hace un momento, ¿qué es lo primero que va a pasar? Una vasoconstricción venosa. ¿Para qué? Para que las venas que tienen un gran volumen, y ustedes recuerdan la clase pasada que veíamos en un corte transversal la superficie venosa, la superficie de las médulas, cuando se genera esa vasoconstricción venosa, va a cerrarse el diámetro de las venas y por ende ese volumen que tienen de más lo van a aportar al sistema arterial. Y aún así, la resistencia venosa puede llegar a verse afectada, porque eso va a aumentar la resistencia al retorno venoso, pero a su vez va a aumentar la presión arterial porque le estoy aportando ese volumen a la presión arterial, lo que va a aumentar la presión de llenado sistémico, que va a vencer el retorno venoso y va a generar ese retorno para lograr llenar a la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, por eso es que el sistema venoso es como ese reservorio de volumen, ¿listo? Para tener en cuenta. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir el gasto cardíaco? ¿Quién leo el capítulo? Se multiplica el volumen sistólico por lo que no se cardíaco. Sí. ¿Y cómo determina usted cuál es el volumen sistólico? Necesito ¿Con la presión arterial? Necesito factores como la precarga, la postcarga y la contractilidad. ¿Y cómo mido cuánto es la precarga y cuánto es la postcarga? Todo lo que nos dé. Bueno, y está bien, está muy bien. De hecho, aquí lo que vamos a ver son métodos en los cuales lo que vamos a medir es el volumen directamente del torrente que hay en el torrente sanguíneo. Tenemos el principio de Fick. ¿Qué es el principio de Fick? Biofísica, por allá. No, terrible. Fick nos dice que hay unos principios de difusión de gases, ¿sí? En donde, de acuerdo a la difusión de gas a través de un sistema, nosotros podemos evaluar el volumen que hay en el otro sistema, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, en un experimento que ellos hacen, de que la difusión de gas, de un gas que hay, por ejemplo, cuando lo miden, en este caso oxígeno, en la aurícula derecha, es de aproximadamente 160 mililitros por litro. Pero la presión, pero en este caso el volumen que hay en la arteria, en el sistema arterial, es de 200 mililitros por litro. Lo que hace pensar que cuando la sangre pasa por el pulmón, recibe un aporte de aproximadamente 40 mililitros por cada litro. Y si bajo el principio de Fick se sabe que en el sistema pulmonar durante un minuto se absorben aproximadamente 200 mililitros de oxígeno y sabemos que cada litro de oxígeno recibe 40 mililitros de oxígeno, ¿cuántos mililitros o cuántos litros pasaron para consumirse esos 200? Si cada litro absorbe 40 mililitros, ahora en un minuto, Fick nos dice, de acuerdo al experimento que ellos hacen, que
en el pulmón, en un estado basal, se absorben 200 mililitros, ¿cuántos litros pasaron por ese pulmón en un minuto? 5 litros. Ese es el primer mecanismo, el principio de Fick. Y nos dice que el volumen que se absorbe de oxígeno por cada litro en un minuto equivale a que si en 200 mililitros que se absorbe en un minuto, quiere decir que 40 por litro, en un minuto tienen que haber pasado 5 litros por ese sistema pulmonar que se absorbió cada uno 40 mililitros. Hasta ahí, sencillo. Dilución de marcadores. ¿Cómo funciona eso? Aquí ya nos saltamos de física a química. Ustedes recuerdan esos experimentos donde les ponían dos barriles conectados con un circuito y que tenían diferentes concentraciones entre un lado y el otro, y luego les empezaban a preguntar cuánto podía pasar en un minuto, cuánto podía pasar, cuánto podían alcanzar el equilibrio de acuerdo a las presiones que tenían en cada uno, ¿cierto? Recuerden. Ya aquí lo que nos está diciendo es que tenemos una concentración estándar de un elemento, radiomarcador cualquiera. Inyectan 5 miligramos. Y eso lo van a hacer con esta forma. Y es que ellos conocen, mira, esta es la del principio de Fick. Ellos conocen la concentración inicial. Luego dicen, bueno, vamos a medir cuánto tiempo pasa entre la inyección, es decir, que la inyectamos en la aurícula derecha, cuánto tiempo pasa en que dé toda la vuelta y por ende la concentración se va a ir disminuyendo hasta que vuelve a aumentar. Cuando la concentración se vuelve a aumentar quiere decir que ya dio toda la vuelta y ya llegó nuevamente, ¿cierto? Ahora, eso es lo que muestra la curva. Y aquí muestra el momento en el que volvió a aumentarse la concentración. ¿Sí? Venía, aumentó, luego debería ir disminuyendo, pero luego la concentración se vuelve a aumentar y se estabiliza por un periodo de tiempo. Lo que esta fórmula quiere determinar es la concentración que hay. Prácticamente lo que están haciendo es un juego de ilusiones. ¿En cuánto volumen se tendría que diluir este volumen específico para determinar el volumen total en el cual se diluyó partiendo de una concentración inicial? Y eso es lo que determina esta fórmula. Si conocemos la concentración inicial, conocemos el tiempo que tardó en diluirse, en dar la vuelta a todo el sistema, y aquí nos dicen que fueron 12 segundos y que en esos 12 segundos, cada decilitro, cada 100 mililitros, transportaron 0.25 mililitros de cada una de las soluciones. Entonces nos está diciendo, bueno, ¿cuántas veces tuvo que dar vueltas ese sistema o ese circuito para diluirlo? ¿Y cuántas veces esos 0.25 tienen que generarse? ¿O cuántas veces esos decilitros tienen que generarse? Tiene que haber para que cada uno de esos decilitros transporte 0.25, es decir, divide la concentración total entre la concentración que cada uno de los decilitros transporta al final de la dilución. Entonces conocen la dilución inicial, la concentración inicial y la dilución final. Entonces lo único que buscan es cuánto es el volumen total para que esa dilución final quede de esa manera. Y eso es lo que finalmente nos termina dando esta fórmula. Los miligramos del colorante que se inyectaron por los 60, en este caso segundos, que es lo que da la gráfica, sobre la concentración media del colorante por cada mililitro de sangre y a su vez sobre la duración que está bajo la curva. Esta duración bajo la curva es el tiempo que tardó en dar todo el ciclo y volver a llegar hacia el lado de partida, es decir, en el momento en el que la gráfica del colorante disminuyó y volvió y se aumentó la concentración porque ya llegó la que había salido inicialmente. Y esa que había antes de que se aumentara es lo que conocen ellos como la concentración media. Y esa concentración media, Gator nos la describe como que hay una concentración media de 0.25, que está acá, de 0.25 miligramos sobre decilitro. Entonces, ¿cuántos decilitros tienen que haber para que cada decilitro tenga esa parte de 0.25 si la concentración inicial era de 5 miligramos? Y al final ellos dicen que en este caso la actividad nos da que un gasto cardíaco era de aproximadamente, para este ejemplo, de aproximadamente 10 litros minuto. ¿Listo? Esa era la forma en la que midieron. Obviamente es un gasto cardíaco aumentado porque puede ser que el paciente aumentó la frecuencia cardíaca, X y Y. ¿Listo? Pero ese es el principio de dilución. Ecocardiográfico. Ese es uno de los menos invasivos. Estos evidentemente son reinvasivos. ¿Sí? Necesitamos invadir al paciente porque tras de que necesitamos inyectar
En la aurícula necesitamos invadir lo periférico porque necesitamos saber las concentraciones arteriales. Entonces, súper invasivo. La división efectaria. Ecocardiografía e impedancia. ¿La impedancia qué es? ¿Ustedes han ido al nutricionista alguna vez? Porque se sienten gorditos, gorditas, en sobrepeso. Y el nutricionista le dice, párese aquí, tome con sus manos estas pequeñas mancuernitas y el peso, en este caso la balanza, les va a dar a ustedes el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de líquido, el porcentaje de masa muscular. Nunca. Terrible. Resulta que el principio de impedancia nos dice es que el flujo eléctrico a través de un circuito va a variar de acuerdo a los coeficientes de conducción eléctrica de cada uno de los tejidos diferentes. Entonces, aquí nos dice es que ellos miden la impedancia con dos electrodos atravesando la caja torácica, no penetrándola sino externamente, ¿sí? Y ellos miden el flujo eléctrico. Entonces el flujo eléctrico va a variar de acuerdo a la concentración del volumen que haya dentro de líquidos o de diferentes tejidos. Los tejidos de la caja son constantes, es el único que varía constantemente. Dos cosas, el aire y el líquido. El aire no la transporta, por ende el líquido sí. Entonces lo que va a afectar el flujo eléctrico va a ser el líquido. Por medio de la impedancia pueden determinar cuánto líquido ingresó y salió a la caja torácica en cada latido cardíaco y por ende determinar el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los contras? Y eso lo van a ver los que de pronto vayan a trabajar cuando ustedes roten en las unidades renales. Que en las unidades renales se usa mucho la impedancia para medir el volumen seco de un paciente, que es el volumen que debe tener el paciente con gasto cardíaco en su estado basal, posterior a la diálisis. Es decir, eso nos dice más o menos cuántos litros hay que sacarle a un paciente en una diálisis. Eso se usa en la impedanciometría, eso lo hacen normalmente los servicios de nutrición o inclusive el médico de la unidad de diálisis. ¿Listo? Más que todo nutrición. Nutrición lo hace mucho porque ellos manejan mucho el reporte hídrico. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Cuando ustedes pasen por las unidades renales, van a ver que la nutricionista le dice al paciente, acuéstese aquí pero no tome agua antes de hacerle la impedanciometría. No tome agua, no coma nada, necesito que usted salga para medirlo. Tan pronto llega y tan pronto sale a la terapia, sin que coma nada. ¿Por qué? Porque el volumen que yo ingiera, el volumen que haya en las cavidades torácicas, aparte del corazón, van a interferir. Entonces, si yo estoy tomando agua, o acabé de tomar agua hace poco, va a haber un volumen adicional en la cámara gástrica que puede influir en la marcación. ¿Por qué? Porque ese volumen luego va a ir por quinesis vaciándose lentamente hacia el intestino, pero mientras que esté haciendo la impedancia va a generar una marcación y esa marcación puede darme un error. Entonces puede afectarse por líquido pericárdico, por líquido pleural, cualquier líquido que haya en la caja que no sea sangre. Entonces tiene como ese margen de error muy grande, ¿sí? Entonces normalmente las unidades renales hacen la impedanciometría no solo de la caja torácica, sino hacen desde todas las extremidades para conocer el porcentaje de volumen que tienen seco después de la terapia y el porcentaje que hay antes de la terapia, y de esa manera conocer cuánto sería el porcentaje de volumen o el líquido corporal de acuerdo a un peso ideal. Ahí van a manejar mucho lo que sería el peso ideal. ¿Listo? Porque el peso no real sino ideal del paciente de acuerdo a la estatura y a la edad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces tiene ese proceso, ese pequeñísimo error, pero que cuando lo vamos a ver estadísticamente, se supone que hay un error casi del entre el 20 y el 40%, entonces eso no es algo que nos sirva clínicamente para nada. Sirve en ciertas ocasiones, pero bajo esos parámetros muy estrictos, unidad renal en ciertos casos. El que nosotros más usamos es este. ¿Y ese cómo lo hacemos? Sencillo. Y es, primero tenemos que determinar lo que sería la estructura cardíaca. Si ustedes hacen un acto de fe, es que el alumno nos colabora. Bueno, aquí tenemos el ventrículo izquierdo. Esto sería la válvula mitral. La aurícula izquierda, la válvula aórtica, la aorta, el tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí estaría el ventrículo derecho y aquí la aurícula derecha. Fácil, ¿no? Ahora girémoslo, hagámoslo así. Entonces lo giramos, lo mismo. Ventrículo izquierdo, pero entonces ya no solo lo giramos así, sino que lo giramos y lo rotamos.
¿Y eso por qué se pasa? Porque es que cuando vemos esta parte, aquí lo que estamos mirando es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esto lo hacemos bajo un eje con el ecógrafo, tiene una muesca que nos va a dar los planos. Uno se llama eje corto o eje largo del corazón, y cuando estamos viendo el eje corto o el eje largo, dependiendo de hacia dónde tengamos orientados, vamos a ver el corazón hacia un lado o al otro. Entonces, cuando ustedes pasen por cardiología lo van a ver. Aquí está el tracto de salida. Nosotros vamos a tener una fórmula. Ustedes se acuerdan desde que estaban en primaria que les enseñaron cómo se maneja el área de un cilindro y el volumen de un cilindro. ¿A qué se les parece esta fórmula? A nada. Pero si hacen un acto de fe, esto es el volumen de un cilindro. En serio, esto es el volumen de un cilindro. Van a ver por qué. Miren, ahora sí necesito que hagan fe. ¿Por qué? Esto es la válvula aorta. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Medir una cosa que se llama tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ese tracto de salida es cuando la válvula hace esto. Cuando hace esto es el tracto de salida. Y es, vamos a graficarlo aquí para que ustedes vean. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas mitral, aquí está la aorta. En el momento en el que la válvula se abre, ahí está abierta, está eyectando. La distancia que hay entre una válvula y la otra, esto lo medimos. Eso se llama, esto es acá, esto es el tracto de salida. Este es el diámetro del tracto de salida. ¿Listo? Entonces ya tenemos el diámetro. Pero recuerden que la fórmula es el radio, entonces ahorita miramos. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Ya tenemos el diámetro. Ahora volteamos el corazón. Entonces ahí ya no, la válvula la buscamos nosotros aquí arriba. Cuando vamos a ver este corazón, cuando vamos a ver, esto es una vista de 4 cámaras, pero para medir, vamos a medir una cosa que es una integral de volumen y tiempo. Eso se llama BTI. Esta integral de volumen y tiempo nos va a decir cuánto es el volumen de sangre que se desplaza cuando yo eyecto en el corazón, cuando el corazón hace una eyección. ¿Sí? Eso podríamos decir que si eso es un desplazamiento de un volumen, eso vendría siendo, ¿a qué se les parece la fórmula de un cilindro? Eso vendría a ocupar la altura del cilindro. Ese es el volumen de sangre que se desplaza. Ese es el volumen tiempo integral, la integral de velocidad y tiempo. ¿Listo? Esa velocidad y tiempo es cuánto se eyecta en un periodo pequeño, en un lapso de tiempo, cuánta sangre se logra desplazar. Por eso es que usan la corriente continuada para mirar lo de la actividad. Ese es, aquí es el Doppler pulsado, lo que buscamos nosotros acá. El Doppler pulsado. El Doppler continuo lo buscamos nosotros cuando estamos buscando una insuficiencia tricuspidea o algo que vamos a medir el gradiente de presión pulmonar. Ahí es donde buscamos el Doppler continuo. Aquí tenemos el Doppler pulsado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una vista de 5 cámaras. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes hacen un acto de fe, esto es lo mismo de arriba, pero aquí abajo no está saliendo bonito. Bueno, ahí está el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, la aurícula derecha. Pero aquí, esta pequeña muesquita de acá, es el tracto de salida. Cuando ponemos el efecto Doppler del Doppler pulsado, lo que nos va a medir es esta curva. Esta curva que se llama BTI, que es la velocidad de tiempo, es la integral de velocidad de tiempo. Esa integral de velocidad de tiempo nos dice cuántos mililitros se desplazaron en ese tiempo de eyección. Y aquí nos va a dar un valor. Ese valor nos va a servir luego para hacer como la altura de ese cilindro. Entonces, luego de determinar ese valor, si ustedes miran acá, hay una pequeña linecita bordeando esa muesca. Esa muesca es como ¿ustedes recuerdan el soplo? Cuando les dije que leyeran lo de los soplos, el sonido, ese es algo muy parecido, solo que aquí lo vemos representado gráficamente y es lo que generó el flujo sanguíneo. Luego vamos a ir a hacer la fórmula. Necesitamos dividir el diámetro para sacar el radio. ¿Cómo lo hacemos? Lo dividimos entre 2. Sencillo, ¿cierto? Y esto nos dice que cuando vamos a sacarla, la fórmula de un área, cuando lo vamos a convertir a volumen, debemos elevarla al cuadrado.
radio al cuadrado. La mitad del tracto de salida elevada al cuadrado. Cuando luego debemos multiplicarla, como sabemos que es una circunferencia, recuerden que ahí siempre viene pi, que es de acuerdo a los valores de la circunferencia, siempre que vamos a medir una circunferencia va a ir bien metido. Ahora, es decir, nos falta la altura. La altura la sacamos de la integral de velocidad y tiempo, y es, en este caso, el BTI. Cuando multiplicamos esto con el BTI, vamos a tener un volumen sistólico. Es decir, en cada sístole, cuánta sangre se desplazó a través del tracto de salida. Entonces, ustedes imagínense un cilindro. Es decir, tenemos un cilindro que hubo un volumen de eyección y ese integral de velocidad y tiempo nos va a medir cuánta sangre se desplazó en cada eyección, y si nos dicen desplazaron 18, 20, lo que nosotros medimos de volumen lo convertimos en un cilindro porque el vaso es un cilindro. De esa manera podemos saber cuánto tenemos por, en este caso, volumen de eyección o volumen sistólico. Y ese volumen sistólico luego lo multiplicamos por cuántos volúmenes sistólicos hubo en un minuto, y eso es frecuencia cardíaca. Y a eso lo llamamos gasto cardíaco. Fácil, ¿cierto? Al principio, cuando ustedes lo están aprendiendo a hacer, eso es una mamera. Saben, usted no ve nada, usted ve puras rayas por todas partes, hay interferencias, usted no encuentra en dónde carajos ver la válvula, y usted está, lo que usted cree que es la válvula aórtica, eso es otra vaina. Pero ya cuando usted lo practica, lo logra. Sí, hay que practicarlo muchísimo, muchas veces, todos los días, pero lo logra. ¿Listo? Ahora, también medimos, bueno, es que esta foto sí la tomé, fue ayer en la noche, entonces ahí no salió muy clarita, de hecho ahí hasta me alcanzo a ver todavía detrás en la pantalla del ecógrafo. Entonces, lo que se ve acá es, ya sabemos cuánto hay de volumen sistólico. ¿Cuál es la otra medida que dijimos que necesitamos y que nos sirve a nosotros para saber la funcionalidad del ventrículo? La fracción de eyección. ¿La fracción de eyección qué es? Es cuánto Porque va bajando de volumen a medida que... Es simplemente la relación porcentual de volumen que se inyecta con respecto al volumen telediastólico. ¿Es así, cierto? Eso es lo que quiso decir, tal cual. Lo que ustedes miden como fracción de eyecciones en porcentaje, ¿cuánto de ese volumen? Entonces ya vamos a ver, esto en este caso es relativo. ¿Cuánto de ese volumen relativo se inyecta con respecto al volumen telediastólico? Dijimos que el volumen telediastólico es el volumen que se halla en el momento de la contracción isovolumétrica. Ahora lo van a ver acá. Volvemos a hacer actos de fe. Esto es un corazón. Aquí hay una vista de 2 cámaras, puede ser 4 cámaras, 2 cámaras. De hecho, si ustedes lo ven, aquí es una vista de 4 cámaras, solo que lo corre un poquito y se ven solo las 2 cámaras izquierdas. ¿Listo? Ahora, necesitamos ver cuánto es el volumen sistólico y cuánto es el volumen diastólico. El volumen telediastólico dijimos que es el volumen que el ventrículo se llena y tiene que estar la válvula auriculoventricular cerrada, pero todavía no se tiene que abrir la válvula sigmoidea, en este caso aórtica. Aquí está. De hecho, creo que los puse al revés, si no estoy mal, este es el diastólico, este es el sistólico. Ajá. Está más grande, este es el diastólico. Entonces, después de que ya los tenemos y vemos usted con que no puse esa parte, vamos a ver si en el celular alcanzan a ver. No sé si alcanzan a ver el movimiento. ¿Sí lo alcanzan a ver? Uno pone en pausa el ecógrafo, la imagen, y con la perillita o con el detector, porque tiene un táctil parecido al del computador,
usted lo va retrocediendo como en cámara lenta, como cuando ustedes ven un video en el celular y lo retroceden y lo adelantan hasta ver que la válvula quede cerrada. Entonces, hasta llegar al momento en donde esté el máximo volumen del ventrículo con la válvula cerrada porque ya se terminó de llenar, pero todavía no se ha abierto la aórtica. Ahí decimos, este es el máximo volumen que tiene el ventrículo antes de eyectar. Y eso lo tomamos como volumen telediastólico. Aquí lo conoce, aquí el ecógrafo como está en español, pero tiene, digamos, no está cuadrado con las palabras técnicas que normalmente ustedes van a aprender, sino aquí es más fácil decir volumen final de diastólico, BFD. ¿Listo? Este es el volumen de final de diastólico en una imagen de 4 cámaras, es decir, en una vista de 4 cámaras. Eso significa A4C. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Después empieza uno con una aplicación que tiene el mismo equipo de volumen y él empieza a detectar el volumen, entonces empieza a darle bordecito a todo. ¿Sí? Me voy por todo el borde. Y luego, cuando ya finalizo y cierro el círculo, él automáticamente me mide un estimado del volumen que tiene la cavidad. Y ese volumen de la cavidad él lo detecta de acuerdo a la profundidad y el diámetro que yo acabo de medir. Con eso me dice que el volumen al final de la diástole es de 98.7. Entonces el volumen telediastólico es de 98.7. Esto es un paciente joven de 35 años con diabetes mellitus que ingresó en un estado de cetoacidosis diabética, secundario a una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta con el resultado que le va a dar. Ahora, lo otro, dejamos que el ventrículo se vacíe y esperamos justo el momento en donde ya está vaciado el ventrículo, ya se cerró la válvula aórtica, pero todavía no se ha logrado empezar a llenar porque no se ha abierto la aurículo ventricular. Y ese es el volumen telesistólico. Lo mismo, lo bordeamos. Y aquí nos dicen que el volumen al final de la sístole es de 57.83 mililitros. ¿Cómo convertimos nosotros eso a fracción de eyección? Si ya conocemos el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. ¿Cómo? Ay, venga, usted hace eso, tome. ¿Cómo que no? Me acaba de mostrar hace ratito un ecocardiograma. Eso fue en otra cosa. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Volumen telediastólico menos volumen telesistólico sobre volumen telediastólico por 100, porque recuerden que es una fracción de eyección. Eso lo que nos va a dar es la relación entre el volumen eyectado, porque el volumen eyectado lo vamos a sacar de esto, y para sacar el relativo lo dividimos sobre esto y lo multiplicamos por 100 para poder determinar cuánto porcentaje de esto corresponde a este volumen. Y es por eso que hagan ese. Ahí dice volumen telesistólico, telediastólico, pero el volumen telediastólico es de 98.71 mililitros. Menos el volumen telesistólico, que es de 57.83. Ahora lo dividen sobre el volumen telediastólico y lo multiplican por 100. No, porque es relativo. No, porque es que lo que nos interesa no es este volumen. Lo que nos interesa es el cociente entre este menos este. Vamos por el 40%, 41% de la ¿Cuánto les dio? 41.49. Claro, porque usted lo que dice, bueno, si quedaron 57 y habían 98, esos salieron más o menos así a ojo de cuero como 40 y pico. Ajá, esa es la fracción. Esa es la fracción de eyección. Entonces nos da 41 punto ¿qué? ¿Cuánto es la fracción de eyección normal de un corazón sano? 55 va a ser Un poquito más, de 65 para arriba. Ya cuando son viejitos sí, 55, 60. Pero lo ideal es que esté de 60 para arriba. Ya cuando estamos hablando de una persona mayor, sí, 57, 58, pero ya cuando empieza a bajar de 60, a veces tenemos falla cardíaca con fracción de eyección conservada, que sería una falla cardíaca que está por encima de 50,
una falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente disminuida cuando está en una fracción de eyección entre 50 y 40 y una fracción de eyección disminuida, una falla cardíaca con fracción de eyección disminuida cuando está por debajo de 40. Listo, por eso es que nos interesa tanto la fracción de eyección, eso nos ayuda a categorizar lo que es la falla cardíaca. Pero ¿por qué les digo que la fracción de eyección es engañosa? Por ejemplo, si ustedes tienen esto, un paciente en donde tenga un volumen telediastólico de 75 y un volumen telesistólico de, vamos a ver, 35. ¿Cuánto les da de fracción de eyección? 53, ¿cierto? Ahora hagan este ejercicio, este mismo, pero entonces ahora ya no con ese volumen, sino ahora tiene acá 135 y acá 74. Miren la diferencia. Este de acá apenas hizo un volumen sistólico de 40 mililitros, pero usted le dio 50 y pico de fracción de eyección. Ustedes dirían, ah no, corazón regio, bombeando al 50 y pico %. Este bombeó casi 70. De hecho, bombeó, si no me equivoco, como 60 y pico, 60 más o menos, ¿cierto? 60 y pico, o 60 casi. Bombeó un volumen mayor, tiene una mayor volumen sistólico, un mayor volumen sistólico. Pero cuando lo comparamos con con el valor relativo de la fracción de eyección, vemos que está disminuido. Y ahí es donde les digo por qué la fracción de eyección es engañosa. Porque si tenemos un corazón que tiene una hipertrofia concéntrica, va a bombear, por ejemplo, está tan engrosada las paredes que la cavidad interna se reduce, por ende le cabe menos volumen. Eyecta bastante dentro de lo que le cabe, sí, pero el gasto cardíaco puede estar inclusive reducido, porque el gasto cardíaco no le importa la fracción de eyección, a él le importa el volumen neto. Ahora, si ambos tienen una frecuencia cardíaca de 75, de acá a acá fueron 40, ¿cierto? 40 mililitros. Y de aquí a aquí hay 135 menos 74. 61. Ahora 40 por 75. 40 por 75. 3000. 61 por 75. 3975. 4500. Ah, 4000. Entonces son 4575. No 61, ah, 60. Miren que este corazón con una menor fracción de eyección tiene un mayor gasto cardíaco, a pesar de que ambos tienen la misma frecuencia cardíaca. Por ahí no tiene que tener presente lo del contexto del paciente. Ahí es donde hay que mirar el contexto del paciente. Usted puede decir, uy, pero este paciente tiene una fracción de eyección de 40. No, eso no es un choque cardiogénico, eso es otra cosa lo que debe tener, pero está hipotenso, choqueado, sudoroso, pálido. En cambio, este paciente que tiene una fracción de eyección reducida, pero en un corazón relativamente sano, tiene una mayor, esto es un gasto cardíaco normal. Puede ser que sea un paciente que ya tenga una fracción reducida porque ya tenga 80 años, 70 y pico años, pero tiene un volumen sistólico normal y un gasto cardíaco completamente normal. Mientras que este paciente, a pesar de que la fracción de eyección es mucho mayor, el volumen efectivo es menor. Siempre que estén hablando de un paciente con una FEBI, no se dejen guiar solo. El cardiólogo le dice FEBI del 60 y ustedes son, ay, FEBI del 60, no, eso está normal. No, sobre todo si el paciente se encuentra en un estado muy delicado de salud, un estado crítico, miren
el volumen y que los cardiólogos normalmente dan una tablita encima del reporte. Hay una tablita, en esa tablita busquen los volúmenes y véanlos ustedes mismos. ¿Cuánto es el volumen? ¿Por qué? Porque aunque tenga una FEBI normal, puede ser engañosa porque la FEBI es simplemente un factor relativo con respecto a dos volúmenes. Pero si los volúmenes totales están disminuidos, la FEBI puede estar bien, pero el volumen neto está caído. ¿Listos? A eso me refería hasta el momento que hablamos de la fracción de eyección y que la fracción de eyección pues es, si bien es un buen marcador, hay que tener en cuenta el contexto del paciente en el que se está interpretando. En este caso el gasto cardíaco está normal. O sea, los rangos de volumen. El rango de volumen del gasto cardíaco, no, lo que le dijimos ahorita, de 5, más o menos en hombres de 5 a 5.6 y mujeres de 4 a 5 a 5. Ahora, ¿cuándo consideramos un choque cardiogénico? Cuando el gasto cardíaco está por debajo de 2000. Pero cuando está, bueno, puede estar también en un choque cardiogénico y puede tener, por ejemplo, síntomas de choqueado. Este probablemente no está en choque cardiogénico porque no responde a la regla de diagnóstico que dice que el gasto cardíaco está muy disminuido. Pero, si estamos hablando de que ese paciente está haciendo un evento cardíaco, sí podríamos interpretar que está evolucionando hacia un choque cardiogénico. O le falta volumen. O tiene una hipertrofia ventricular que ya no le permite llenarse. Y en este caso puede estar haciendo una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho y tocaría empezar a poner diurético. Todo depende del contexto. ¿Listos? Pero si ven que la fracción de eyección es engañosa. Depende, normalmente con inotropía a veces dependiendo del paciente si se puede o no colocar dobutamina, si se coloca o no milrinona, si se coloca o no levosimendan, pero todo depende del contexto específico del paciente. Preguntas, dudas, reclamaciones.